Ahora, me convierto en la muerte, en destructor de mundos. Vishnu, Bhagavad Gita. La presión del gobierno se hizo sentir inmediatamente y los hechos eliminados, pero esto no silenció por completo a los verdaderos científicos. Quizás un poco burlonamente, el profesor Schrauther, presidente de la International Association of Bioinorganic Chemists, testificó ante un comité del Congreso de los Estados Unidos en 1982 que había sido bien conocido, desde hace mucho tiempo por los científicos, que ciertos componentes del humo del tabaco actúa como agente anticancerígeno en animales de prueba. Continuó diciendo que, cuando cancerígenos conocidos, sustancias que causan cáncer, se aplican a los animales, la aplicación de componentes del humo del tabaco los contrarrestan. Pero tampoco el profesor Schrauther se detuvo aquí. Además testificó bajo juramento ante el comité que no hay ingredientes del humo del cigarrillo que haya mostrado causar cáncer de pulmón al humano, agregando que nadie ha sido capaz de producir cáncer de pulmón en animales de laboratorios a partir de fumar. Fue una respuesta elegante a un problema más bien complejo. Si el gobierno bloquea la publicación de su paper científico, tome la ruta alternativa y ponga los hechos esenciales por escrito en un registro del Congreso. Previsiblemente, esta dura verdad condujo al gobierno y a los médicos cuasi investigadores a un enojo frenético. Para 1982, ellos realmente habían comenzado a creer su propia ridícula propaganda, y no fueron silenciados por miembros eminentes del establishment científico. Repentinamente, cambiaron la culpa a los otros ingredientes secretos puestos en los cigarrillos, por las compañías tabacaleras. Sí, tiene que ser esto, clamaron con gran entusiasmo, hasta que un puñado de científicos levantaron el teléfono y señalaron que los mismos ingredientes secretos habían sido incluidos en el experimento con ratones, y por lo tanto, habían demostrado ser incapaces de producir cáncer de pulmón. Las cosas se veían desesperadas, para el gobierno y la comunidad médica sobre todo. Dado que los fondos antifumadores habían comenzado a inicios de los 60, decenas de miles de médicos habían pasado por las escuelas médicas, donde se les había enseñado que fumar produce cáncer. La mayoría creía en la mentira, pero empezaron a aparecer rajaduras en el cuadro. Incluso el más oscuro de los doctores no podría hacer correlacionar los datos, y cuando indagaron sobre esto le dijeron que no hagan preguntas estúpidas. El fumar produce cáncer de pulmón se convirtió en un credo, un mecanismo de creencia cuasi religiosa, donde la fe ciega se convirtió en un sustituto de la prueba. Incluso la fe ciega necesita un sistema de refuerzo positivo, que en este caso se convirtió en las agencias de publicidad y los medios. De repente, las pantallas de televisión fueron inundadas con imágenes de terriblemente ennegrecidos pulmones de fumadores, acompañado con el mantra que usted morirá en una horrible agonía si no deja de fumar ahora. Por supuesto, que todo esto era una basura patética. En la batea de la morgue, los pulmones de un fumador y uno no fumador tienen un rosado idéntico, y la única manera que un patólogo forense pueda decir si ha sido un fumador es si él encuentra manchas de nicotina en sus dedos, un paquete de Camels o Marlboro en el bolsillo de su abrigo, o uno de sus parientes irresponsablemente admite en el registro que usted una vez fumó la hierba maldita. Los pulmones negros. ¿De dónde salen esos pulmones negros? ¿De las cajetillas? De un trabajador minero quien, a través de toda su vida respiró en cantidades copiosas, microscópicas partículas de polvo de carbón. Igual que las partículas radioactivas que se incrustan profundamente en el tejido de los pulmones y se mantienen allí para siempre. Si se trabaja en una mina de carbón durante 20 años o más, sin una máscara facial, sus pulmones seguramente tendrán ese aspecto en la batea. Mucha gente se pregunta, con razón, cómo es posible que esos ratones fumadores quedarán protegidos de las mortales partículas radioactivas, e incluso hay más gente que se pregunta por qué los números reales actuales muestran que hay muchos más no fumadores que mueren de cáncer de pulmón que auténticos fumadores.
El profesor Sterling, de la Simon Fraser University de Canadá, es el que quizá esté más cerca de la verdad, porque allí se investiga para averiguar por qué fumar estimula la formación de una delgada capa mucosa en el interior de los pulmones que forma una capa protectora que evita que cualquier partícula productora de cáncer penetre en el tejido pulmonar. Esto es, probablemente, lo más cercano a la verdad en la actualidad, ya que tiene perfecto sentido científico. Las partículas mortales, radiactivas inhaladas por un fumador, en principio, podrían ser atrapadas por esa capa de moco, y luego ser expulsadas del cuerpo, antes de entrar en los tejidos. Todo esto puede ser un poco deprimente para los no fumadores, pero podría ser algo a su favor si quieren minimizar los riesgos tanto como sea posible. Digamos que, en vez de alejarse de los fumadores, deberían acercarse todo lo que pudieran y como pudieran a ellos y respirar su humo de segunda mano. Nota: el humo expelido por el fumador ya no lleva todas las sustancias originales. Se quedan en los pulmones del fumador. Por lo tanto, el invento del fumador pasivo es más que cuestionable, y aspirar humo de tabaco ambiental no protegería al no fumador. Veremos también que un cierto porcentaje del humo ambiental es el que sale directamente del cigarrillo, y otro porcentaje distinto es del que sale de los pulmones del fumador. No perderá nada. No sea cabezota ni tímido. Absorba repetida y profundamente. Le aconsejo, aunque sin muchas esperanzas de éxito, que se fume un cigarrillo después de cada comida. Solo 3 al día para construir una delgada capa de moco en sus pulmones. Nota: téngase en cuenta que los alimentos del campo pueden estar regados con partículas cancerígenas. Investigación de Yale sobre el cáncer de pulmón. Y un resultado similar fue obtenido por Feinstein en un estudio llevado a cabo en la Yale University School of Medicine, y publicado en septiembre de 1986, en los Archives of Internal Medicine 26. Los investigadores de Yale obtuvieron registros de 3.286 adultos que habían muerto entre 1971 y 1982. Se descubrió, en una autopsia posterior, que 153 de esos pacientes habían muerto de cáncer de pulmón. Los investigadores entonces obtuvieron los certificados de muerte de esos 153 pacientes, e intentaron también obtener información acerca de sus hábitos como fumadores. De 13 pacientes, no había suficiente información sobre sus hábitos de fumar, de modo que se descartaron de la encuesta. Los investigadores informaron, sin embargo, que de esos 13 pacientes, 7 habían sido diagnosticados correctamente de cáncer de pulmón estando vivos, pero 6 no. Trabajando con los 140 casos restantes, resultó que había 37 sorprendentes casos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, casos que no habían sido diagnosticados correctamente en vida. El 57% de esos casos incluían no fumadores. El 30% eran fumadores moderados. Pero solamente el 16% eran grandes fumadores. Los investigadores llegaron a la conclusión de que hubo prejuicios a la hora de la detección, que los doctores estaban demasiado predispuestos a diagnosticar cáncer de pulmón en un fumador, y eran muy reticentes a hacer el diagnóstico en un no fumador. Ya lo sé, de todo lo anterior, no todos son hechos están documentados y referenciados como a usted le gustaría ver. Pero hay suficiente información más arriba, como para hacer que su cerebro busque por sí mismo la realidad, al menos por ahora, de manera diferente. No es un argumento creíble, eso de se dice que descartar una visión de la realidad no estándar es tan anticuado como quemar a Giordano Bruno o Galileo, cuando se aventuraron a discrepar en sus visiones sobre cómo eran las cosas realmente. Por lo tanto, el objetivo aquí no es descubrir esta conspiración contra nosotros por los gobiernos del mundo, la hermandad babilónica, sino preguntar y desafiar esos puntos de vista asumidos que tenemos sobre este tema desde un ángulo radicalmente diferente. Ejercite su cerebro y cuestione su visión mental más sagrada y profunda de la realidad, siempre saludable.
Cuanto más lo haga, si de verdad quiere saber, anticipará y, posiblemente, cambiará su futuro y el de sus allegados. Puede contribuir a salvar al mundo de esta mentira.